Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mercado. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Pedro, un gusto estar contigo y con la audiencia. Gracias. Una movida y con malas noticias, estimado Pablo. Pasamos a semáforo naranja. El COVID nos está apabullando. ¿Cómo ves? Y los mercados Bueno, mira, Pedro, nerviosos. yo creo que aquí hemos dicho la historia y creo que cada vez, a veces somos muy cautelosos en tocar el tema, pero yo creo que es como la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Ahí viene, y pues ya lo tenemos aquí. Ahora, lo importante es que yo sigo escuchando un discurso que no me gusta, Pedro. Creo que ese discurso de que no podemos cerrar la economía y entonces todos salgamos a lo loco, no, es que eso nadie está planteando eso. Lo único que está planteando es que debe haber un regreso gradual y que lo que pasa en otras realidades no es la realidad local. Entonces yo te pondría lo primero. El proceso de vacunación va con mucha simetría. Algo está pasando de que nos dicen que hay muchas vacunas, pero pues las personas no se están vacunando. Quitamos aquellas que por cuestiones religiosas, porque son personas que no están convencidas de las vacunas, pero quitemos, en el caso de México, esto es una cosa más pequeña, pero en el universo es qué está pasando con las vacunas. Yo creo que es un problema de logística. No quisiera pensar que es un problema político, porque esos temas ya sabes que a mí me gusta siempre ponerlos en sana distancia, pero yo creo que sí, uno dice, bueno, ¿de qué sirve tener las vacunas si no las estamos poniendo? Porque te voy a decir cuál es el problema del retraso. El problema es que entre más nos atrasemos, la barrera de contención para limitar a las variantes se complica, porque el chiste es de que no dejes que las variantes te vayan a ganar, porque precisamente lo que tenemos que evitar es que aquellos que no están vacunados pues se vayan a infectar y que ese virus siga mutando y que siga teniendo algunas cuestiones y que llegue un momento en que pues lo que ya hemos avanzado en vacunas después ya no nos funcione. ¿Por qué? Porque ya va a perder efectividad, capacidad. Entonces yo te diría que lo primero que hay que tener claro, Pedro, para rematar este tema y no profundizar más, porque creo que está evidente ahí que hemos regresado muchas veces ya cansados, fatigados, lo que llamamos la fatiga pandémica. La gente ya está cansada y no sigue las medidas sanitarias y de seguridad, pero yo creo que hay que tomar un segundo aire y decir, no, a ver, si ya aguanté, yo creo que la lógica debe ser, si ya aguantamos un año casi medio, pues aguantemos el último cachito. El último jalón es el importante y creo que es el más importante y no confiarnos a la vacuna, porque creo que también eso en el imaginario colectivo, la gente que ya se vacunó dice, no me vacuné, no, pero es que desde el punto de vista probabilístico, esa vacuna tiene un grado de efectividad. Significa que hay un cachito que aún así podrías contagiarte. Lo importante es que esa vacuna previene, Pedro, que tú y yo no lleguemos al hospital. Así es. Que tú y yo no lleguemos a ponernos muy graves, que podemos ser portadores, pero que no tengamos esa cuestión. Entonces yo creo que ese dilema de que abrimos la economía, yo he escuchado a Claudia Sheinbaum y hasta el mismo López-Gatell y entre líneas el presidente, que ya no hay manera de cerrar la economía. No, nadie está diciendo que se cierre la economía. Así es. Pero la pregunta que estamos diciendo es, ¿por qué no se lleva todo un proceso ordenado? Porque si uno ve un poco, pues, te digo que por eso no hay que confundir las realidades. Si tú viste el partido de la NBA entre los Soles de Phoenix y los Bucks de Milwaukee, la gente estaba desbordada en las calles, sí, pero eso es otra realidad. Nos pasó en la Eurocopa que vimos en el partido de Inglaterra y por eso hemos visto que eso ha subido. Y entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hasta los países que están vacunados, porque ahorita Estados Unidos también tiene una preocupación, porque dicen, creo que se nos pasó la mano y creo que abrimos antes de tiempo eso de quitarnos las máscaras, abrir, porque sabe que la gente ahorita en estos espacios, aunque estén vacunados, pues eso no inhibe que siempre hay una fuga, y en ese sentido no me sorprende, y ese es el dato que te quiero dar, que Estados Unidos anunció que la frontera de México con Estados Unidos va a estar cerrada hasta el 21 de agosto. Y eso tiene una implicación económica porque otra vez, hacer una apertura desordenada de freno y arranque a la larga es más costosa. Otra cuestión que quiero llamar la atención es, hay que felicitar en dos sentidos a los japoneses con los Juegos Olímpicos. Ya esta semana empezaron, es un gran esfuerzo, es una gran apuesta,
Y ellos dijeron junto con la Organización Mundial de la Salud una cosa, o sea, no existe el riesgo cero, va a haber contagiados. El chiste es que en esa burbuja, ¿por qué es importante que hasta en esas burbujas es difícil? Porque los periodistas se salen de esa burbuja aunque tengas ahí a los atletas, los periodistas andan moviéndose. Así es. Entonces es difícil controlar tal cantidad de gente. Ahora, eso yo ¿por qué lo veo positivo? En el sentido de que los japoneses que van a seguir todo un protocolo, aún así van a tener infecciones y ya se presentaron algunas. Ahora, lo importante que creo que es lo valioso es que ellos quieren mandar la señal de esperanza de que la humanidad como tal tiene que reconfigurarse, luchar, abrir, ver una esperanza, ver una luz. Eso me parece muy positivo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico, déjame decirte que ya empezaron los primeros asegúnes. Más del 70% de la población japonesa en las últimas encuestas no está de acuerdo en que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Y creo que están en su justa dimensión. Están recibiendo mucha gente y la gente dice, oye, pues aquí vamos a tener una gran cantidad de personas de diferentes lados y cómo vamos a controlar sobre todo las variantes. Y eso es una preocupación válida. Pero la preocupación desde el punto de vista de salud después se transfiere a la económica. Sabes que consideran que ahora los Juegos Olímpicos han perdido valor económico al no tener público. Tan es así que Toyota, uno de los grandes patrocinadores, anunció su retiro de anuncios. Es decir, es uno de los grandes sponsors, pero dice, yo no quiero estar asociado a los Juegos Olímpicos porque eso te genera un daño reputacional. Porque como la gente de Japón tiene un mal sabor de boca que se estén llevando, todas las marcas que hagan énfasis a los Juegos Olímpicos, para el público japonés lo ve en términos negativos. Entonces, pues, en realidad, pues lo que están defendiendo son los derechos de transmisión de televisión, porque creo que también Japón ha hecho una gran inversión y quiere ver cómo recupera. Y te voy a dar un dato más, Pedro. Sé que este comentario ha sido, pero creo que lo amerita, de llamar la reflexión del cuidado que tenemos que decir. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros han dicho cuánto nos ha costado la pandemia del COVID. El costo que tienen las aseguradoras por el COVID es de 2.161 millones de dólares. Se han presentado 36,000 siniestros, un poquito más, y cada costo de hospitalización ha representado para las aseguradoras 489,000 pesos por siniestro, casi medio millón. Quiere decir que cuando tú padeces COVID, casi a una aseguradora le cuesta medio millón si llegas al hospital. Y lo más importante es que el acumulado es 2.161. Bueno, para que tú le des dimensión a esa cifra está muy cerca del siniestro más grande que han tenido que cubrir las aseguradoras mexicanas, bueno, mexicanas vamos a decir, las que están asentadas para riesgos en México, aunque sean instituciones internacionales, después del huracán Vilma. Entonces, estamos hablando de que esto sí es un riesgo catastrófico, Pedro, y el último punto que quisiera abordar es que el presidente ha planteado que regresemos a las escuelas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, Pedro, porque ya yo creo que lo voy a poner en dos ópticas. No está mal, porque creo que es la misma idea que hacen los japoneses. Tenemos que decir que ya hemos regresado a la normalidad. Si este virus se va a quedar, hay que empezar a coexistir con él. Sí, pero hay que hacer los procedimientos y los protocolos. Y esa parte es la que yo no veo que se pueda aplicar hoy día a la realidad de las escuelas públicas de nivel básico, porque, te voy a decir, primero lo que hay que hacer es que para abrir esas escuelas se necesita mantenimiento, porque muchas de esas escuelas quedaron olvidadas 1 año y medio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es una partida para levantarlas, ponerles agua, ponerles papel. Yo te reto que tú vayas a las primarias y trates de entrar a un sanitario y tú dime si en esos sanitarios vas a encontrar higiene, papel higiénico. A veces en muchas escuelas, ¿qué hacen los papás? Ellos llevan el papel, ellos van y hacen la limpieza. Entonces yo te diría que esa es la primera según que yo diría. Pero vamos a suponer otra vez que eso se arregle y me digan, profesor, no exagere, eso se puede arreglar. Bueno, entonces la segunda es que te voy a decir que aquí tú y yo lo platicamos. Julio Fren es el rector de la Universidad de Miami. Él comentó claramente en algún momento que ellos pudieron abrir en Miami la universidad. Pero ¿qué dijo? Hay que seguir ciertos protocolos y hay que ser muy cuidadosos. Y aunque haya algunas infecciones, hay que saber cómo aislar a esos estudiantes o esos profesores, cómo aislarlos inmediatamente para que puedan seguir en esas circunstancias. Entonces, creo que es muy importante tener en mente y tener en el radar que tenemos que seguir protocolos
y que esos protocolos requieren disciplina de quienes lo van a ejecutar, y segundo, se requiere dinero, porque precisamente para hacer esos protocolos se requiere tener dinero. Además, la gente en general con menos ingresos, con desahorro, pero aquí es donde hay que hacer ese último respiro, ese último jalón, que es doloroso porque todos te dirán, Pedro, a ver, yo lo invito a que usted esté en mi realidad, que vea la dificultad que tengo para llevar el sustento. Sí, pero ahí es donde tenemos que poner un bien más preciado que se llama la vida. La vida debe ser el elemento principal, y cuando ponemos eso, podemos pensar que en realidad lo otro, por más que sea importante, nunca podrá quedar condicionado a la vida. En ese punto, Pedro, que yo he escuchado muchas personas que dicen con cierta razón, que dicen, es que en realidad, si yo no salgo, no puedo tener el sustento para llevar el alimento a mi casa. Y eso implica que no podríamos no sobrevivir. Y tienen toda la razón. Es Así decir, es. también la actividad económica puede representar una cuestión de vida o muerte. Pero precisamente ahí es donde las políticas públicas y el gobierno tiene que Así entrar. es. Ahí es Exactamente donde, ahí es cuando, ¿de qué sirve que me vayan a entregar una pensión a los 65 años o cuando en un tiempo futuro? Ahorita es el momento de tomar esas medidas para la población más vulnerable. Entonces yo creo que ahí es donde las políticas públicas, a mí creo que es la crítica que dicen, el país no se ha endeudado, las cifras macroeconómicas están bien, sí, pero a final de cuentas se nos está olvidando que una labor prioritaria del Estado, por la que se crea el Estado-Nación, es cuidar la seguridad, y la seguridad en todo el sentido. Y la seguridad implica que no haya violencia, pero que así también es. hayan los medios para sobrevivir en términos de salud. Y esas dos banderas creo que las cifras de México preocupan mucho en términos de seguridad, la alta violencia que estamos experimentando, y segundo, creo que también la vulnerabilidad en temas de salud. Así que creo que ahí es donde el Estado mexicano tiene que reaccionar, de que para eso existe precisamente el carácter redistributivo de las políticas públicas. Pues ahí está el tema en la mesa. Yo creo que sí, el gobierno tiene que darle una revisada, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, pues todo el gabinete. Creo que realmente el propio presidente sin duda tiene que hacer una valoración. No puede ser tan ligero en sus comentarios en una situación como esta, al final. Y bueno, pues ya pasando a temas, digo, y esto pues ya, sin duda, pues ya los mercados están nerviosos, han estado descontando todo este tema del COVID, estimado Pablo. Sí, bueno, nos despertamos la semana, el 19 de julio, con un ajuste en los mercados realmente muy agresivo, Así es, y durante la semana hemos tenido episodios de volatilidad, y gran parte es las preocupaciones de que la variante Delta nos lleve a cierres parciales en muchas economías y vuelva a afectar las cadenas de suministro. Ya hemos visto impacto en los costos de logística de manera muy importante. Por ejemplo, el costo de los precios de los contenedores han aumentado casi 67% desde China hasta cualquier otra parte. Entonces, pues cuando tú ves que la logística casi se te incrementa 67%, pues Pedro, eso es muy, muy importante, y aunque el viernes cerramos un poquito más optimistas los mercados, pues estos episodios de volatilidad, pues lo que están haciendo es que los mercados están reconfigurando los portafolios, y creo que además de la pandemia se está sumando otra preocupación mayor, que es la de la inflación. Tan es así así es, que John Biden tuvo una sesión en vivo con la cadena CNN en una especie de town hall donde hubo preguntas, y la gente fue insistente en preguntarle al señor Biden qué va a hacer con la inflación, y él dijo, aquí lo tengo escrito, que la inflación no se saldrá de control. Bueno, yo nada más le digo que pues la inflación no depende del señor Biden, depende de así otro es. señor que se llama Jerome Powell, y Jerome Powell ha dicho que esta inflación es temporal, y le hemos creído, y creo que los mercados han reaccionado con este bono americano a 10 años que se ha recorrido de niveles de casi 1.50 andar cotizando al 1.20, pero yo creo que aún así en el radar están las preocupaciones de que la recuperación económica, Pedro, se vaya a descarrilar por el problema del COVID-19, y sobre todo la variante que más preocupa, que es la Delta, y Así creo es, que en Estados Unidos ya se presentaron las alertas, y el primero que dio el grito fue Anthony Fauci, este encargado de toda la cuestión de salud en Estados Unidos, y creo que es un tema que hay que tener mucho en el radar, y los mercados
ya lo están descontando y ya están preocupados de que otra vez pareciera ser que para los mercados este es un déjà vu, pareciera ser que estamos viendo lo mismo que vimos en los meses de abril, mayo del año pasado, El año y esperemos pasado. que pues esto no sea así. Y si en Estados Unidos preocupa la inflación, pues en México no es la excepción. En esta semana también dieron el dato de la inflación, que también otra vez el dato alto, estimado Pablo, 0,37 en la primera quincena de julio y ya acumula un aumento de 5,75% anual. Sí, que lo que a mí me preocupa es que ya la inercia parecía ser que ya la inflación sigue galopante, porque uno esperaría que la parte de la señal que mandó el Banco de México con este aumento sorpresivo de subir la tasa, pues al parecer no ha permitido controlar estos aumentos, y me queda claro porque gran parte de esos venían por la parte no subyacente, pero ahora lo que preocupa, y por eso estoy más convencido, Pedro, que en agosto el Banco de México va a subir 25 puntos bases, es que el dato que sorprendió ahora en el último dato de la primera quincena de julio es que la inflación subyacente, que es la que sí puede controlar el Banco de México, se nos fue a 4,64, cuando en la del mes de junio fue 4,58. Y si después la vemos a nivel del servicios, quiere decir que pues es normal que la apertura de servicios ahí también los cuellos de botella, pasó la inflación a 3,46 cuando al cierre del mes la tuvimos en 3,22. Entonces quiere decir que la inflación subyacente por la vía de los servicios se está agudizando. Ahora, aunque en la parte de energético salió un poquito más baja que el cierre de junio, que está en 14,54, lo que preocupa es que algunos bienes que son muy sensibles para la sociedad, como el gas LP, sigue estando de manera muy alta. Así Y por es. la parte de los agropecuarios, a pesar de que también subieron de manera importante comparado con el mes de junio y cerraron primera quincena en 7,31, pues uno de los productos que más ha subido pues es el maíz, pero y pues ahí hemos dicho Sí, aquí hasta en tono un poquito sí, hasta de tratarle un toque un poquito más amigable, pues de decir que los tacos nos van a salir más caros, pero es que la realidad es que tú díselo esto al ama de casa esto ya y es ya una le preocupa, porque preocupación. dice, Sí, a mí dirán, pero siempre he dicho, y con esto termino, Pedro, que la mejor clase de economía está en una casa. así O es. sea, tú como profesor puedes decir que es la inflación, pero las amas de casa son las que realmente saben lo que significa tener la inflación desde el punto de vista microeconómico que es en cada uno de los entes y cada una de las familias. Y creo que ahí Arturo Herrera, que ahora que ya le dieron el beneplácito para que llegue el nuevo secretario de Hacienda, el señor de la O, pues por el lado de Herrera, pues creo que ha de estar pensando que se está sacando la rifa del tigre porque cada vez el entorno se ve más complicado, y al menos el Banco Central Europeo esta semana tuvo su reunión de política monetaria el día jueves y dejó sin cambio su política monetaria, dejó su tasa en cero, la de facilidades en 0,25 y la de depósitos en tasa negativa de 0,5, y la compra de bonos se mantuvo sin cambio. En otras palabras, en Europa, ¿qué dijeron? La economía requiere más liquidez y le vamos a seguir inyectando liquidez. Y en México lo que hemos hecho es que Banxico ya empezó la subida de tasas. Sí, Está habiendo una divergencia de políticas monetarias, así y es. yo creo que ahí lo que nos debe de preocupar para terminar este comentario, Pedro, de cómo se liga la inflación con los mercados, es que en el caso de México, pues el que la inflación esté tan alta y que Banxico esté subiendo la tasa, y no sé si sea suficiente ese aumento de tasa para hacer que los inversionistas extranjeros no se salgan del mercado de bonos mexicanos, pero los últimos datos son preocupantes porque ya la salida del mercado mexicano pues ha sido un poquito más acelerada de la que presentan otras economías emergentes. ¿Y ahora qué viene, Pablo? Ahora qué ves en el horizonte tú? Pues bueno, en tu caso, Pedro, tú tienes ahí el dato de actividad porque creo que salió esta semana y algunos están muy esperanzados con ese dato. No sé si lo tengas ahí, el El de la actividad indicador de actividad económica, que pues económica. es que, mira, fue un dato 14% el indicador oportuno de la actividad económica, pero realmente pues se desaceleró, esa es ¿Para qué una mes es, realidad. Pedro? ¿Para Para qué mes es? junio, para junio. Sí, y entonces te voy a decir que ahí en realidad ese dato va a palidecer un poco y creo que hay que tomarlo con cautela porque esta semana que inicia vamos a tener dos reportes muy importantes. El dato del PIB de México,
y el dato del PIB de Estados Unidos, porque sabes que van pegaditas las economías. Si crees Estados Unidos, ahí nosotros también. Entonces vamos a ver el dato del PIB de México, de Estados Unidos, y también se va a reportar, si no me falla la memoria, el dato de inflación. No, no, miento. No, sí, el dato del GDP para la Unión Europea, que coincide que ellos también van a tener su proyección de inflación. Entonces, pues vamos a tener información muy fresquecita, Pedro, que nos va a permitir ver cómo está, pero te voy a adelantar, yo tengo mi nueva proyección de crecimiento para la economía mexicana, precisamente también esta semana que inicia, vamos a tener las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, hay que estar muy atentos, las va a publicar, si no me falla, el día, déjame ver si tengo por aquí la fecha para compartirlo con la audiencia, el 27 de julio se dan las nuevas publicaciones de proyecciones del FMI. Ahora, yo me adelanto, como dicen los argentinos, me voy a mojar un poco, porque yo voy a dar mi pronóstico A ver, y ¿qué lo te voy a dice dar tu de bolita de cristal? 6.1 para la economía mexicana. Entonces, mi bolita 6.1. dice que la economía mexicana para este año va a estar en 6.1 por ciento del crecimiento que veo, y creo que en gran parte se va a deber porque realmente el impulso, a pesar de estos choques de las cadenas productivas como los chips, las cadenas de automotriz, pero creo que el arrastre ha sido de tal magnitud que yo sí creo que el crecimiento ya podría estar rondando el 6.1 para este año, y sobre todo porque John Biden sigue empujando mucho su plan de infraestructura, y pues yo espero que realmente lo logre sacar, y creo que eso también le dará un impulso a la economía. Y bueno, y Pedro, y si quieres, pues te quisiera llevar al otro terreno, que es, pues, ¿te acuerdas que te había dicho que si tenías ahí unos ahorritos y tu sueño era viajar al espacio, pues cada vez esto se materializa más, porque no solamente lo vas a poder hacer con Virgin Galactic, es decir, cuando saques tu cochinito y digas, ¿a dónde me voy para ir al espacio? Pues vas a tener la posibilidad de ya real, tangible, lo que hizo el señor Branson con Virgin Galactic, pero también esta semana tuvimos una cosa fascinante de 10 minutos de despegar y de regresar con bien de Blue Origin, y en ese sentido pues, se abre toda una carrera espacial y viene atrasito SpaceX con el señor Elon Musk, así que pues Pedro, ahí está el abanico de opciones, nada barato te va a salir porque pues andan rondando que ahí se requiere más o menos tener un cuarto, no, 250 millones de dólares decían los de Virgin Galactic. Blue Origin sacó una subasta de alrededor de unos 25 millones de dólares, así que no va a ser nada barato en cualquiera que sea el modelo, pero creo que esto sobre todo, Pedro, fíjate que yo quise, y por ahí hace un comentario haciendo alusión a esto de Houston, we had a problem, pues yo decía, Houston, we had competitors, ¿no? O sea, ya llegaron los competidores, están ahí, y creo que en ese sentido, esto refleja un triunfo de la tecnología y de la inteligencia del ser humano, y eso a mí me fascina, porque creo que más allá del sueño de un hombre, y que sí se requiere mucho capital, también es la capacidad que tiene el ser humano cuando se propone, y creo que este año nos vamos a llevar dos cosas que seguramente cuando se hagan los resúmenes anuales, cuando los colegas Sí, y toda la claro. audiencia nos vea y se Sin vaya a ver el duda. resumen que va a hacer el señor Pedro Mentado que tenemos aquí, que nos saca lo mejor del año, creo que va a haber dos cosas que van a distinguir este año. El triunfo de la ciencia para generar una vacuna que logró mitigar la pandemia, y la segunda, el momento en que los particulares llegaron al espacio, y creo que eso va a ser algo que es un hito, que puede ser que ahorita por la pandemia y por otras cuestiones no le damos su magnitud, pero creo que esto es un logro impresionante del ser humano, Pedro. Pues mira, es una buena noticia dentro ahora sí que dentro del ambiente de incertidumbre que trae todo el tema de COVID y todo este tema de las cifras y los escenarios, pues a veces no tan halagadores, pues sí, es una excelente noticia de Jeff Bezos, su viaje al espacio. Sin duda ya empezó la carrera especial comercial, los viajes, y bueno, estaría muy interesante más adelante, como dices tú, estar viendo quién va a pagar por un boleto para ir al espacio. Y bueno, ya para cerrar el bloque de economía, el Grupo Industrial Saltillo invirtió 30 millones de dólares en la expansión de su planta de San Luis Potosí. Para mí una noticia muy interesante considerando que es para el sector, pues uno de los grandes sectores, ¿no? Que hemos estado comentando que
que México se puede rezagar. Bueno, pues ya mira, una empresa mexicana ya le va a meter lana para ponerse, para modernizar la planta y suena muy Qué interesante. bien. Y muy bien, y para abrir energía, Pablo, pues ahora sí que ya habías adelantado también un poco, la OPEP aumentará la producción 400,000 barriles a partir del siguiente mes hasta completar 2,000 hacia finales del año. ¿Cómo ves? Sí, ¿te acuerdas que pues en realidad nos agarró el inicio de la semana porque la Sí, sí, reunión sí, de la fue el fin OPEP de Plus semana. terminó el domingo? Así Y en el es. domingo nos dieron la sorpresa de que pues siempre sí hay acuerdo, y aunque ese acuerdo ya lo habíamos comentado que eran estos 400,000 barriles que se van a hacer de manera gradual y que para el mes de diciembre pensábamos que iban a sumar precisamente 2 millones de barriles, pero sobre todo lo importante es que recuerda que es parte del acuerdo que se negoció en abril del 2020, donde se ajustaron 9.7 millones de barriles, si no me falla la memoria, y de esos de lo que ya se ha ido soltando gradualmente, recuperando el mercado, ya quedan alrededor de 5.8 millones de barriles que hay que retirar del mercado para que ya se equilibre la oferta y la demanda. Ahora, todo ese movimiento lo van a ir haciendo gradual, va a haber una revisión en diciembre del 2021. Después de esa revisión, la meta es que a máximo en septiembre del 2020 se pueda terminar este ajuste a la producción, pero viene la segunda porque ellos han ajustado la línea base de la cual van a hacer las reducciones. Entonces, quiere decir que esto podría llevarse un poquito más de tiempo si es que se descuadran algunas cuestiones de mercado, y por eso extendieron el acuerdo hasta diciembre de 2022, este acuerdo que se firmó en abril del 2020, y por eso creo que el mercado va a empezar a descontar que esa inyección de crudo, si le sumamos que las variantes Delta podría cerrar un poquito la economía y hacer que la demanda baja, pues yo creo que ahora vamos a empezar a ver precios un poquito más hacia la baja, y creo que eso tiene una parte positiva y una parte negativa. Y ahora sí, como dicen, Pedro, ¿cuál quieres, la noticia buena o la mala? Por donde quieras, empieza por la buena. Bueno, entonces la noticia buena es que esto puede ser que le dé un respiro a la inflación, porque precisamente como habíamos dicho, la inflación que venía por la parte de los commodities se había reflejado en la parte de la logística, pero también en la gasolina y en algunos combustibles, y hacer que la parte no subyacente creciera. ¿Qué significa? Que esto le podría dar un respiro a la inflación no solamente de México, sino del conjunto de las economías. Así Ahora, ahí es. te va la mala. La mala es que en el caso de México, pues recuerda que lo que nos han dicho las autoridades es que los ingresos extraordinarios que se habían tenido por el aumento del precio del petróleo, pues estos ingresos extraordinarios van a empezarse a hacerse más pequeñitos, es decir, van a seguir veniendo, porque recuerda que en México lo teníamos programado entre $42 y aún así este margen sigue estando muy alto. Así Ahora, es. te voy a compartir mis nuevas proyecciones, así como te dije que me mojé con la parte, como dijeran mis buenos colegas argentinos, que nunca he entendido por qué es la frase de mujer, después un argentino me dirá, pero les encanta decir esa frase. Entonces me voy a mojar con dos pronósticos. A ver. Para la mezcla mexicana, para el 2021, mi escenario puntual, con ya considerando todavía no un ajuste tan agresivo, pero de manera gradual, traigo mi proyección promedio para la mezcla mexicana de petróleo en $64, pero el escenario más bajo, el escenario de riesgo a la baja, lo traigo en un nivel de estrés en $60 en promedio. Entonces, quiere decir que mi escenario central es en 64, y en el peor de los escenarios, si realmente el COVID no cerrara otra vez la economía y tuviera, el piso que le vería sería $60. Pero creo que en realidad soy más conservador, de que todavía la dinámica de Estados Unidos es tan poderosa que creo que va a mantener un precio en $64. Ahora, ¿qué veo para el siguiente año, Pedro? Que para el siguiente año ahí es donde el secretario de Hacienda de la O va a tener pues un desafío importante, porque mi proyección que hice para el 2022 me da un precio del petróleo promedio de $54, pero en el escenario de estrés, es decir, en un escenario de estrés alto, sobre todo porque pues creo que el siguiente año es el donde ya se empiezan a ver algunos nubarrones, y recuerda que también tenemos un problema de la base. El hecho de que la Así economía es. crezca mucho
en el 2021 hace que por definición el crecimiento del 2022 sea más bajo, pues simplemente porque creció tanto que ahora es la base. Entonces, para México yo creo que todavía no hago mi cálculo del 2022, por eso no te lo compartí, no tanto porque no quisiera, porque ahí todavía quiero recalibrar un poquito, pero en el del 2022 para el petróleo sí te lo puedo dar. Mi escenario central es 54, como te decía, pero el escenario más bajo que yo veo de estrés es $49. Entonces yo creo que seguramente $49 ya no le gustaría mucho al secretario de Hacienda, porque obviamente no es lo mismo hacer un presupuesto con un precio base de 49 que si lo hicieras con un precio como el de cierre de este año, que yo espero que cierre en 64. Y entonces, pues, ahí están los pronósticos, Pedro. Sí. Pero como dicen, esto es bola de cristal y como dicen, ¿cuáles son los ingredientes? Pues un poquito de crecimiento, un poquito de demanda de petróleo, un poquito de oferta, unos polvitos mágicos, pero en realidad nadie tiene la respuesta y lo que tratamos de hacer es son los mejores escenarios para que nuestros amigos y nuestra audiencia que nos ve y nos escucha, pues al menos tengan un parámetro de dónde estamos viendo que se están moviendo estos precios, Pedro. Así es. Bueno, pues estaremos esperando. Sí, y bueno, el otro gran tema, estimado Pablo, los legisladores de Estados Unidos le piden a Biden frenar la política de AMLO, porque está afectando las inversiones de las empresas de su país. Bueno, si no es una, es otra, pero bueno, ¿cómo ves? Sí, bueno, ahí lo importante es señalar que estas congresistas le mandaron una carta al señor Biden para decir sus preocupaciones de pues, los daños que están padeciendo algunas empresas al no tener un suelo parejo y que se está violando el espíritu del TEMEC. Y pues creo que esto ya era anunciado, ¿te acuerdas, Pedro, que ya lo habíamos platicado, que tarde o temprano iba a venir una queja en el marco del TEMEC y pues creo que ya está. Ahora vamos a ver qué respuesta y qué cauce tiene. Y bueno, y creo que pues ahí tú traes más temas, Pedro, donde creo que, no sé, a mí estas señales que manda CFE cada vez me preocupan más porque creo que está mandando, creo que sobre todo falta comunicación, pero creo que se está empezando a cerrar el canal de comunicación entre CFE y los competidores y creo que eso a mí me empieza a preocupar porque creo que ya es una cuestión donde ya no hay diálogo y creo que yo siempre he creído que cuando ya no hay diálogo ya se perdió gran parte del camino. Pues mira, yo te lo voy a poner así. Sí, totalmente de acuerdo lo que estás diciendo. Hoy en esta semana la CRE anunció que suspenderá plantas renovables si no tienen avances en la construcción. El SAT suspende 82 contribuyentes, importadores y exportadores. Y bueno, exactamente, Batle anuncia que va a ir contra las plantas renovables que afectan al sistema. Por ahí sacó un tema de que un inspector de la CRE autorizó que la planta de Acciona cumplía con todo el tema de código de red y realmente no cumplía. Y bueno, mira, yo creo que aquí el tema es este. ¿Quieres hacer una transformación? La tienes que hacer junto con las empresas y con el pueblo que gobiernas. No lo puedes hacer solo. Entonces, yo creo que si el gobierno quiere transformar este país y con el diálogo va a lograr más que cerrándose así. Ahora, este gobierno tiene caducidad, Pablo. Este gobierno se acaba en 6 meses. Digo, en 3 años, perdón. En 6 Sí, años sí, sí. y Oye, faltan, cuidado que te bueno, vetan, te cierran espérame. el changarro, Pedro, como que seis. Faltan 3 años, ¿sí? En 3 Ok. años se acaba este gobierno y vendrá otro. Yo no sé quién gane, pero bueno, al final este gobierno se acaba. Los empresarios van a estar ahí, ¿sí? Acuérdate que los gobiernos son por ciclos. Entonces, yo creo desde mi punto de vista que si este gobierno, AMLO, quieren transformar el país, tiene que ser con sus empresas, tiene que ser con la población y con toda la población, no nada más con un grupo. ¿Sí? Obrador tiene que convencer a todos de que eso es lo mejor para este país. Entonces, desde mi punto de vista, como tú lo acabas de decir muy bien, si el cerrar el diálogo es condenar el futuro. ¿Sí? O sea, no nos va a llevar a nada. Está Y le afectando pones la ya al situación país. muy complicada
al nuevo secretario de Hacienda, porque creo que él, para Además, que pueda hacer además, todo lo que dice que tiene que hacer, ¿qué requiere de necesita? diálogo y apoyo y fundamentalmente de la comunidad empresarial, no hay de otra. Pues porque Inversión, ese es el ámbito donde él se mueve. inversión del sector privado. Entonces, ahora en Estados Unidos acaba también de salir un estudio, ¿sí? Acaba de hacer un estudio y están analizando punto por punto. Y exactamente, esa es la misma situación. Las inversiones, ellos cuidan su inversión y tienen toda la razón. Y México tiene que cuidar su sector, también tiene la razón. ¿Qué necesitamos? Pues sentarnos a dialogar, gobierno, empresas. Digo, nosotros nada más estamos dando la idea. Necesitamos diálogo, no necesitamos la razón, necesitamos diálogo. Y Pero y si acciona, tuvo una mala acción, pues que se le sancione y se acabó. Y falta de, eso es lo que te quería decir. ¿no? O sea, Si hay alguien que violó la ley, es lo que que lo yo he escuchado sancione, reiteradamente, es que este abusó, es que estos no cumplieron. Bueno, que se diga sanciónalos. quién no cumplió, pero no, pero un poco la lógica es no porque un alumno copia, pues voy a castigar a todo el Pues grupo. O claro, sea, tenemos que exactamente. focalizar dónde está el problema y también darle el contexto a que si ese problema es sistematizado, persistente, o es un caso aislado. Es donde yo creo que falta ese diálogo, pero creo que es una buena oportunidad, fíjate lo que están haciendo ustedes en Factor Energético, de apoyar este congreso que están organizando para el mes de agosto, porque creo que es empezar a escuchar las voces del sector. Y creo que así como tú y yo pensamos que el diálogo pues está como en un impasse, que es complicado, pues qué mejor que escucharlo también de otros actores. Y creo que el foro va a ser algo propicio para escuchar otras voces, otras personas que están en otros espacios de este ambiente energético, y creo que es donde podemos tener mayor sensibilidad de cómo se está percibiendo este ambiente, Pedro. Y creo que te quiero volver a felicitar porque creo que estos foros de escuchar al sector son muy importantes, y no solamente para el sector, creo que es también para el regulador, también para la academia, y creo que todos salimos ganando, Pedro. Así es. Pues mira, yo creo que el diálogo siempre nos va a llegar a algo, siempre. Y bueno, sí, exactamente. Para el próximo 10 y 11 de agosto, Factor Energético junto con Expo Eléctrica Internacional están organizando un congreso de eficiencia energética y energías limpias. Y bueno, exactamente queremos poner un foro donde los analistas revisen la situación. Yo le decía que venimos saliendo de una pandemia, bueno, venimos saliendo y entrando de una pandemia, está cambiando el entorno jurídico, por decisión de política económica, ahora sí que por decisión de política de Estado. Y bueno, tenemos ahí varias situaciones. Va a estar muy interesante, lo pueden consultar en nuestra página. Ahí tenemos, por temas de pandemia, tenemos los lugares contados. Va a ser un aforo pequeño, pero bueno, también lo vamos a transmitir en nuestro sitio, los diálogos que va a haber ahí. Y bueno, te podrá decir, está Claudio Rodríguez Galán de Thomson Reuters, está Benjamín Torres Barrón de Becker McKenzie, está Carla Sedano de ANES, está Odón de Buen de la CONUE. Bueno, hay una lista importante de especialistas que van a intercambiar ideas y que van a tratar de dar luz a esto. Pues pinta muy bien, Pedro, muy bien. Así es. Y bueno, Y pues déjame decirte que antes de que agregues más, se me estaba yendo una nota ya para cerrar este bloque de energía y antes de que transitemos, y además de lo que quieras agregar más, me parece fascinante escuchar estas voces tan diversas que han invitado ustedes, y creo que eso nos va a permitir tener un panorama y muy amplio. Y fíjate que la semana pasada tú y yo estábamos platicando de la visita de la señora Angela Merkel a Estados Unidos. así es. Ahora ya hay humo blanco. Yo decía que además de la visita protocolaria había algo más de sustancia. Sabíamos que era parte de lo del Nord Stream 2 y ahora ya hay humo blanco en ese sentido. Sabes que llegaron a un acuerdo Estados Unidos y Alemania Así para es. precisamente este Nord Stream 2
Estados Unidos iba a poner sanciones a Alemania. En realidad ya le faltaba como un tramito pequeñito y ya pues ya está construido, pero aunque tú le pongas sanciones a Alemania ya es inevitable. Entonces lo único que pidió Estados Unidos es, en el momento en que tú veas que Rusia compromete la seguridad energética en Alemania y en Europa, tú le tienes que poner sanciones a las empresas involucradas en todo el proceso de construcción. Ahora, Biden también le pidió a Alemania que se comprometiera a dos cosas, que ahora como va a pasar esta parte del Nord Stream 2 pasa por el mar y ya no tiene que pasar por la parte territorial, pues obviamente Ucrania ya no recibe beneficios y entonces lo que pidieron es que se hiciera apoyos. Y entonces fíjate que lo interesante es que Alemania pues decidió ceder y van a hacer un fondo verde para apoyar a Ucrania, de que va a ser alrededor de $1,000 millones y van a empezar precisamente con algunas primeras inversiones en energías renovables. Entonces, pues otra vez, creo que ahí, no sé qué tan estable vaya a ser este acuerdo, para ser honesta, pero yo creo que la señora Angela Merkel tiene unas miras muy altas y pues, ¿qué dijo? Pues miren, si nos sancionan, pues también nosotros podemos replicar y creo que esa enemistad que había entre Trump que hizo entre los aliados europeos, creo que Biden dijo, bueno, si apenas acabo de ir a la OTAN a tratar de limar asperezas, no tiene sentido ponerme con Alemania, que es un socio estratégico, y creo que trataron de decir, como decimos en México, Pedro, que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y creo que eso fue lo que le llegaron los alemanes y los estadounidenses. Bueno, pues ahí, mi estimado Pablo, ahí está el mejor ejemplo del diálogo y el acercamiento. Ahí está el mejor ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que se está llegando a un acuerdo, nos sentamos y mira, esto sigue. Como dices tú, ¿se va a poder quitar el ducto? No, señor, ahí está el ducto, pero vamos a poner algunas condiciones. Y así puede ser con las plantas, con las plantas eólicas, con las plantas fotovoltaicas, con la exploración de empresas en el océano del Golfo de México, donde hay mucho petróleo. O sea, así igual, exactamente. El acercamiento y el diálogo nos va a llevar a algo positivo. La cerrazón, lo único que va a hacer es más distanciamiento y hasta que no venga otro gobierno o otras personas que vuelvan a abrir el diálogo y entonces volver a empezar a veces de cero o a veces donde te quedaste. Pero bueno, vámonos a la parte emocionante. Ya sabes que la sustentabilidad siempre trae temas, digo, emocionante porque siempre es futuro, ¿no? O sea, la parte de tenemos un gran reto, la verdad, ahí. Pero bueno, a mí me emociona mucho todos estos temas de transformar el mundo, de bajar las emisiones y hacen esfuerzos y todos. Es una emoción importante. Pues mira, pero para esa emoción, Pedro, permíteme, pero creo que es el momento oportuno para decir que siempre hay un quitarrisas y yo te voy a dar un quitarrisas porque te va a dar la siguiente información. A ver, dime. Viernes que estamos grabando este programa, si la gente no sabía, este programa lo grabamos los viernes, es que el G20 en su reunión de Nápoles fracasó, los ministros de Energía y de Medio Ambiente, en llegar a un acuerdo para garantizar que no se incremente la temperatura en 1.5 grados. Por eso te digo que una cosa es las expectativas y la emoción que tú y yo tenemos y otra cosa es la realidad, y la realidad nos da unos quitarrisas impresionantes porque pues sí. Pues no, y te voy a decir quién es el principal opositor. China. China es, los ministros de Energía y de Medio Ambiente no pudieron pues convencer a China de que realmente hay que empezar a hacer una parte más agresiva en ese sentido. Y yo te diría que pues este era como el preámbulo para llegar a la reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático que se va a realizar en noviembre en el Reino Unido. Y pues creo que la gente va a llegar un poco desangelada, aunque creo que podría ser que eso no limite de que realmente se le ponga esfuerzos. Y te voy a decir cuáles podrían ser los catalizadores, que creo que es importante. Y me sorprende que China no lo ponga en el radar, pero chance le veo una pequeña esperanza que puedan revertir este enfoque. Te voy a poner 3 cosas que creo que podrían llegar a que esta cuestión tome un impulso. Las inundaciones que padeció Alemania son peores que muchos elementos que padecieron en algunas cuestiones bélicas
Entonces, en realidad, el desastre que dejó las inundaciones, precisamente en el lapso en que estaba Angela Merkel en Estados Unidos, han sido devastadoras. Entonces, creo que en Alemania, Angela Merkel, en uno de los discursos que dijo, es, fíjate, sabiendo que hay mucha gente que no cree en el cambio climático, dice, yo soy alguien de ciencia y yo sé que mucha gente no cree, pero yo creo que estas inundaciones se explican en parte por el cambio climático y hay que tomar acciones. Entonces creo que Alemania seguirá empujando la parte de seguir atacando esta medida grave de esta cuestión del medio ambiente, y creo que por ahí Europa se ha comprometido con la neutralidad climática para el 2050 y al menos hacer un gran esfuerzo hasta el 2030. Ahora te voy a poner que tú viste las escenas, Pedro, de China, de estas provincias Es que donde es el lo que te metro iba a se inundó decir. casi hasta el cuello, una China lo cosa está impresionante. viviendo. ¿Sí? China lo está Entonces, viviendo. a mí me sorprende que el señor, alguien me diga, es que China es muy grande y esto es una región pequeña. Sí, pero lo que quiero señalar es que nadie está exento. Hasta las grandes potencias como China no están exentos de estos cambios, ni Alemania, que es otra gran potencia. Ahora te voy a decir que otra potencia emergente está viviendo inundaciones ahorita, la India. ¿Y sabes quiénes son las dos grandes fábricas del mundo, Pedro? China China y la e India. India. Y Así entonces, pues a es. mí me parece que ahí es donde hay que sensibilizar, y creo que esa va a ser la parte mágica de los ministros de Medio Ambiente y de Energía, sensibilizar a sus contrapartes de que nadie está exento. Alguien dijo que estamos en una gran aldea que se llama Tierra y que no conoce ni de divisiones ni de fronteras. Y recientemente hemos visto que los incendios que hay en Estados Unidos ha llevado que el smog que se ha generado o el humo de los incendios del oeste se hayan pasado al este. Porque claro, Pedro, porque cuando hay esos incendios no dicen, oye, estoy en California, no puedo pasar a Nueva York. No, pues es que el ambiente es todo un ecosistema que no podemos poner fronteras, Pedro, y si tú quieres dejarle un mejor futuro a tus hijos y la audiencia quiere que sus hijos, de sus hijos, sus nietos tengan un mejor, y no solamente decir esperar a eso, sino que tú y yo y las generaciones que estamos viviendo hoy tengamos un mejor nivel de vida, necesitamos actuar no mañana, hoy, Pedro. Hoy, como diría Fox algún día. Pues sí, mira, Exactamente. realmente sí es un quitarrisas, realmente sí tienes razón. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que aquí hay varios escenarios rumbo a la COP26 que va a ser en Glasgow. Tienes toda la razón. Aquí el tema es que también China es un país muy grande y realmente para que él pueda tener, o sea, China, son dos Chinas, Pablo. Está esa gran China que está creciendo, esa locomotora que está jalando al país, pero también sabemos que hay otra China, Pablo. Esa China atrasada, subdesarrollada. No toda la China es desarrollo. Digamos, es como México, hay dos México. Bueno, pues China es igual. También arrastra muchas situaciones. Entonces, mira, yo creo que va a haber acuerdos, se va a llegar a algo, porque esto es urgente, definitivamente. Yo creo que todos los países tienen sus situaciones. Alemania lo está viviendo, México lo está viviendo, Estados Unidos, la semana pasada me venías diciendo de las invasiones de Estados Unidos, de Canadá, o sea, todo lo están viviendo. Entonces, yo creo que, mira, a nivel de esos países siempre al final hay acuerdos. Yo espero que esto lo empiecen a cocinar, como tú dices, que por ahí haya una posibilidad de negociación y que al final en la COP26 se lleguen acuerdos porque nos surge, ¿verdad? Pero bueno, pero finalmente, pues sí, esa es la Bueno, Pedro, realidad. me has dejado sorprendido. Mira, la verdad es que estoy atónito. ¿Por El qué? optimismo que tú tienes, mi querido Pedro, y nada más para no alargar más esta sesión y que se vuelva un bloque maratónico, bueno, yo te voy a decir que este optimismo me hace pensar que si le preguntan a Pedro Mentado, con ese optimismo que le veo muy franco y muy echado para adelante, pues creo que casi podría inferir que tú crees que México va a ganar la Copa de Oro y que México con la selección de fútbol también va a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, porque tu optimismo es desbordado. Me gusta, pero creo que es desbordado. Ahora, como todos este programa, todos nos hemos mojado, pues que tú no lo hagas sería absurdo. Y yo nada más te voy a decir que
los que yo creo que sí se pusieron las pilas, no sé si tú y yo al final del día el tiempo nos dirá si tu optimismo, mi pesimismo dominó. Lo que sí te quiero compartir ya para cerrar la información que yo traía es que United Airlines nos dio la sorpresa de que compró 100 aeronaves eléctricas de la empresa Share Aerospace y que la idea es atacar la descarbonización de los viajes regionales, mucho de lo que se llama el cabotaje, ¿no? De estos viajes de pequeñas regiones y que generalmente se hacían con aviones de escala pequeña como los que produce Embraer, que son como de 100 plazas, pero estos son todavía más pequeñitos, pero son como de menos de la mitad de lo que produce un Embraer, pero la gran ventaja es que tienen cero emisiones, pero son aviones eléctricos y creo que es una apuesta interesante. Obviamente todavía no resuelve el problema de escala global porque obviamente para un viaje transatlántico pues será difícil, pero ya hay pilotos que también aquí comentamos, ¿te acuerdas que para que te vayas contento porque pues querías hablar de esta sección futurista? Pues ahí hablamos de los aviones que utilizan paneles solares, que están utilizando también el hidrógeno. Entonces yo creo que me gusta tu optimismo, no lo comparto tanto para la COP, pero la buena noticia es que con ese optimismo de Pedro, pues si ustedes quieren apostarle algo, seguramente que la selección mexicana, si le preguntan a Pedro, va a ser campeona tanto en la Copa de Oro como en los Juegos Olímpicos, y me dará mucho gusto que yo me equivoque, Pedro, y que el próximo programa yo diga, para que vean que el señor Pedro Mercado se mojó y le pegó. Pues mira, hay esfuerzos, esa es mi emoción, a mí sí me crea emoción que ya vaya a haber, por ejemplo, en operación aviones eléctricos. Yo creo que este mundo y se está transformando, los países se están transformando, las economías se están transformando, los sectores se están transformando. Ahora sí que no en todos los niveles, y lo sabemos. Hay en diferentes países, diferentes sociedades. Digo, eso lo entendemos, pero finalmente hay una transformación. Hay una transformación y a lo mejor nosotros no estamos ya en esa posición más que promover la verdad, porque al final vienen generaciones que son los que van a empujar y yo creo que esa es la parte que a nosotros nos corresponde promover todo esto para que pues de alguna manera se lleguen a acuerdos totalmente, o sea, nosotros, pues ahora sí que lo que queremos es que los haya, ¿verdad? Si no los hay, bueno. Y que nos puede dar una sorpresa. Y fíjate que en eso, para terminar siguiendo con ese optimismo y con eso fíjate que en eso China puede tener, es muy estratégica. Yo creo que China además nos ha dado sorpresas y recientemente el presidente Xi Jinping en un hecho histórico acaba de visitar el Tíbet. Entonces, bueno, y sabes que hay tensiones en Hong Kong. Entonces yo te diría que, bueno, el mundo es cambiante y tan es cambiante que por eso yo creo que debemos de tener la siguiente semana, que no podré estar contigo, Pedro, la próxima semana, pero quisiera que la audiencia sí tenga presente 3 eventos que creo que hay que tener mucho en el radar. Los datos del PIB que va a reportar Estados Unidos, México, yo creo que nos va a dar mucho la señal de qué le va a pasar al mercado energético, sobre todo si la demanda va a mantenerse, y sobre todo para el caso de México, pues si esos ingresos extraordinarios por venta de petróleo van a venir, recordando que somos importadores de gasolina y que ahí todavía tenemos un descalce en que no nos cubrimos de una pata, pero no de la otra. El segundo tema que creo que es importante y que también se me estaba yendo es que la próxima semana hay decisión de política monetaria de la FED. Entonces, pues así como el señor Biden dijo que él no le preocupa, pues el que sí le preocupa es el señor Powell, y él es el que sí va a tener acción la próxima semana, y ahí es donde creo que nos va a empezar a dar algunas señales. No creo que todavía destape el tapering, pero yo creo que ya va a empezar a deletrear realmente si esta inflación, cómo viene, y yo creo que sí es casi ineludible que la FED pudiera ya mandar una señal más agresiva en septiembre. Pero vamos a ver primero esta reunión de la próxima semana y finalmente terminar, Pedro, que esta semana que inicia, también la señora Kristalina Georgieva y todo el equipo del Fondo Monetario Internacional pues van a publicar sus nuevos pronósticos, y creo que también, aunque siempre esos pronósticos terminan siendo a veces muy optimistas, creo que nos van a fijar un nuevo parámetro, y ahí es donde casi te puedo decir que al menos un pronóstico sí tengo claro,
que se va a modificar de manera importante, el de México. Y te voy a decir por qué. Porque te acuerdas que en la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario a Estados Unidos, la proyección de crecimiento se fue al 7. Entonces, simplemente por la base de recalibrar el modelo, el crecimiento de México para el modelo del FMI tiene que salir. Entonces, para que vayas preparando la rotativa, Pedro, tus 8 columnas y digas, Fondo Monetario Internacional ajusta el crecimiento de México al alza. Te vas a acordar de mí, que esa va a ser la nota de la semana. Excelente. Pues muy Pero bien. ya te di la mía, 6.1, para que me compares. Ahora sí, como digan, para que me comparen y digan a ver si me quedé un poquito pasadito o todavía estoy muy pesimista. Muy bien, vamos Pedro, a ver. Como siempre, gusto. Pues muchas gracias. Con esto terminamos una edición más de Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de economía, la energía y la sustentabilidad. Muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, Pedro, siempre un placer y buen inicio de semana a toda la gente. Y bueno, si disfrutemos de Juegos Olímpicos, creo que sí nos permite ver una luz al final del camino. Creo que es alentador ver a